Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos veas. Hoy día con Edasca tendremos un jueves iniciando la historia femenina y después tendremos domingo de letras con Florilia Escobar. Así que hoy, buenos días, levántese, despiértese con ánimo. Jueves femenino en Edasca. Empecemos entonces, conozcamos la historia de esta mujer tan importante en conocer la historia y los protagonistas, especialmente los protagonistas más minimizados como han sido las mujeres. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Trota de Salerno, siglo XI. Italia. Médico, considerada la primera ginecóloga de la historia. ¿Sabías que Trota de Salerno fue una médico italiana que intervino en la creación de varios tratados médicos en la época medieval de gran influencia? Pues así es. Nuestro podcast Lila de hoy te propone otra vuelta al pasado, en este caso a la Edad Media, para descubrir a otra mujer de enorme talento, Trota de Salerno, una mujer que primero fue estudiante y luego se pudo convertir en profesora en la llamada Escuela Médica Salernitana, que se convirtió en el primer centro médico medieval. Por cierto que al hablar hoy de Trota de Salerno, ya la teníamos anotada hace tiempo, también fue una sugerencia que nos hizo otra seguidora de nuestro canal, a quien le agradecemos un montón su aportación. En esa época medieval en la que hoy nos centramos, tenéis que pensar que el control sobre las mujeres era enorme. Las mujeres tan solo podían acceder al conocimiento y al saber tras los muros de un monasterio. Trota de Salerno vivió en plena Edad Media y en esa época logró ser una destacada practicante y escritora de la medicina femenina. Por eso, hoy en día es considerada la primera ginecóloga de la historia médica, otra pionera. La fama de Trota de Salerno se extendió desde Italia por toda Francia e Inglaterra a lo largo de los siglos XII y XIII, pero a partir de ahí, su trabajo quedó en el olvido hasta su redescubrimiento, que fue en el siglo XX. Y es que la obra de Trota fue tan revolucionaria para su tiempo que ya desde finales del XIII empezaron a levantarse voces afirmando que era imposible que una mujer pudiera haber escrito todo aquel saber médico. De ahí que se negase su existencia. Algunos, por ejemplo, daban la autoría de sus libros a su marido, otros a un hombre llamado Trotulus, y otros, como os decía, llegaban a afirmar que o bien no había existido o que era un personaje ficticio. Pero repasemos un poco su historia. Trotula di Ruggero, conocida posteriormente como Trotula di Salerno, nació probablemente en el año 1096, pero no está del todo confirmada su fecha, en el seno además de una familia adinerada de la ciudad de Salerno, en Italia. Salerno era una ciudad que en ese momento gozaba de la influencia europea y arábica y resultaba ser un punto de encuentro de diferentes culturas. En esa ciudad se encontraba la Escuela de Medicina de Salerno, Escuela Médica Salernitana, en la que Trota fue protagonista y de la que hablaremos más adelante. Cuando Trota era joven, se encontraba en su plenitud la llamada Alta Edad Media, una época en la que avanzaba el urbanismo, las cruzadas estaban en su apogeo y se abrían nuevas rutas para el comercio y también para el intercambio cultural. Y en esas nuevas rutas culturales estaba inmersa nuestra protagonista de hoy. Porque, aunque sabemos muy poco de su vida personal, sí que tenemos certeza de su existencia y de sus logros a través de sus obras. Puedo comentaros que se casó con Giovanni Platearius, que fue uno de los médicos fundadores de la Escuela de Salerno. Fruto de ese matrimonio nacieron 2 hijos, Matías y Joans el Joven, que, al igual que sus padres, fueron médicos y profesores de esa escuela. Por tanto, os propongo ahora que nos sumerjamos en esa escuela, la Escuela Médica Salernitana. Esta escuela
era un centro de medicina laico, o sea, no estaba regido por religiosos, y a él llegaban estudiantes de todo el continente a aprender. Ese centro desempeñó un papel crucial en la transición de la medicina monástica a la laica. La Escuela de Medicina de Salerno fue pionera en la admisión de mujeres y éstas podían ser tanto alumnas como convertirse en profesoras de medicina, como fue el caso de nuestra protagonista. Además, en la Escuela de Medicina de Salerno no se limitaba a la mujer exclusivamente al mundo de la medicina de la mujer, sino que abarcaba todos los ámbitos de la medicina. La escuela tuvo su esplendor en la época justamente de Trota y siguió funcionando hasta inicios del siglo XIX. Pero como os decía, el rol de la mujer en la Edad Media era realmente complicado. Y es que esa época fue una época muy oscura. Pensar que existía la caza de brujas y muchas mujeres que practicaban la sanación o la alquimia temían esa acusación de brujería porque ésta podía acabar con su vida. Además, el ejercicio de la medicina estaba reservado a los hombres y vetado a las mujeres, excepto para ejercer como comadronas y para cuidar del niño en sus primeros meses. Pero las mujeres en Salerno tuvieron un gran protagonismo en el entorno médico y Trota supo sacarle ese provecho. Podemos decir que Trota y las damas de Salerno jugaron un rol trascendental en esa Edad Media oscura. Bueno, ellas y nuestra Hildegarda de Bingen, que es protagonista de nuestro podcast Lila 50 y que os recomiendo descubrir la historia de esa mujer excepcional. Volvemos con nuestra mujer salerniana, Trota, que fue la mujer que dejó por escrito sus descubrimientos y los dejó escritos en uno de los libros que forman parte de la Trótula. Que Trótula es el nombre de un grupo de textos italianos del siglo XII sobre medicina de mujeres. De ahí que, de forma confusa, algunas tradiciones historiográficas utilizan el término Trótula para referirse a nuestra protagonista, pero es Trota. Este trabajo médico, Trótula, se convirtió en el más conocido y traducido en la Europa medieval sobre el ámbito de la salud de la mujer. Los libros, Trótula, fueron copiados durante varios siglos, pero también alterados por escribas medievales que se encargaban, de recrear estas copias, porque algunos de ellos empezaron a atribuir el conocimiento a un nombre. Empezaron a poner la autoría con Trótulus, y eso dejó a la autora italiana relegada al olvido durante 400 años. De este compendio médico, que es la base de la medicina medieval, Trota escribió el más célebre tratado de obstetricia y ginecología de la Edad Media, conocido como Trótula Mayor, que se utilizó además como texto de medicina hasta entrados el siglo XVI. Consta de 60 capítulos y trata sobre la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el control de la natalidad, además de diversas enfermedades ginecológicas y, cómo no, de proponer sus remedios. Por ese especial interés y esa gran sabiduría aplicada en la salud de las mujeres, se la considera la primera ginecóloga. En un segundo tratado que escribió, conocido como Trótula Menor, sobre cuidados médicos en general, pues incluía la cosmética, la piel y la higiene. Sí, porque recomendaba algo muy extraño en esa época medieval. Recomendaba a las mujeres de su época cuidar de su higiene diaria para evitar enfermedades e infecciones. Pero también les proponía practicar ejercicio físico regularmente, hacer masajes con aceites y mantener una dieta equilibrada y saludable. A finales del siglo XII, su obra De Curis Mulierum, sobre los tratamientos para la mujer, fue integrada también en el conjunto médico Trótula y se utilizó como texto obligatorio en las universidades hasta el siglo XIV. Y es que sus escritos dieron un paso pero de gigante en la mejora de la salud integral de las mujeres.
Esos escritos reflejaban ideas muy avanzadas para su tiempo y proponían recursos médicos pioneros. Por ejemplo, hablaba de las causas y los tratamientos varios para la infertilidad. Y sobre todo, es interesante recalcar lo que ella decía al respecto. Es igualmente frecuente que la concepción se vea impedida por un defecto del hombre como de la mujer. También se atrevió a defender el suministro de opiáceos a algunas mujeres que padecían muchos dolores durante el parto, y esa práctica era entonces ya perseguida por las autoridades. Trota impuso un pensamiento que iba contra la creencia religiosa de aquella época, una creencia religiosa que dictaba que el dolor de la mujer en el parto y en la menstruación se debían al rol de Eva en el pecado original. En todos sus textos, Trota combinaba los saberes terapéuticos más tradicionales con nuevas propuestas que partían de sus propias observaciones y que trataban un amplio abanico de enfermedades, porque no se quedó en lo puramente ginecológico. Por ejemplo, hablaba de mordeduras de víbora, desarrolló tratamiento para los riñones, para las hemorroides y diferentes dolores según el sexo del paciente. Sus obras, como la de Practica Secundum Trotam, eran realmente increíbles. A Trota también le preocupaba que muchas mujeres no buscaran ayuda médica por considerar impropio que fuesen examinadas por un hombre. Y además también le preocupaba que muchos médicos, hombres, tuvieran una gran ignorancia sobre el ámbito de medicina médica femenina, o sea, sobre ginecología y obstetricia. Por si fuera poco, he de deciros que en su obra también hay descritas diferentes técnicas quirúrgicas, sí, porque ejerció también como cirujana. Pero además redactó tratados pediátricos y tratados de oftalmología. Por último, aunque podríamos decir muchas más cosas, quiero destacaros su faceta como profesora, ¿no?, en esa escuela médica de Salerno, en la que ella instaba a sus alumnas y alumnos a observar a sus pacientes antes de prescribir un tratamiento. O sea, proponía una evaluación íntegra del paciente que no se centrara solo en los síntomas llamativos. Algo importantísimo en medicina, algo que parece mentira que ella ya lo promulgase a inicios del siglo XII y que todavía hoy, en este siglo XXI, pues en ocasiones no se haga, ¿no? Cuentan que Trota tuvo una vida longeva, aunque tampoco está confirmada del todo la fecha de su muerte. Lo que sí está claro es que su quehacer médico tuvo un enorme impacto en la medicina gracias a todos esos escritos. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Actualmente se conservan en torno a 130 manuscritos de la obra de Trota de Salerno, lo que ha permitido su estudio y comparación en profundidad. La copia más antigua de una de sus obras, De Curis Mulierum, de principios del siglo XIII, se encuentra en la Biblioteca Bodleian, en Oxford. Lo más fuerte del caso es que todavía en pleno siglo XX se levantaban voces negando su existencia y afirmaban cosas como la siguiente: sus trabajos incluyen instrumentos quirúrgicos demasiado complicados. Ninguna mujer escribiría tan explícitamente sobre cuestiones sexuales. Desgraciadamente, la historia oficial, la que nos han enseñado, está basada en esos principios del patriarcado y en imponer una visión parcial de la historia. Y todo eso da como resultado la negación de la existencia de mujeres tan sabias como Trota de Salerno. Por eso creemos tan necesaria nuestra tarea desde los Podcast Lila. Por cierto, si te ha gustado, te invito a darle tu me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima semana. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler. Interesante la vida de Trota de Salerno, cómo vamos conociendo mujeres en la historia. Y ahora vamos con otras dos mujeres. Una soy yo. Esta es la primera entrevista que realizó Florilia Escobar en Domingo de Letras. Así que los dejo con esta fabulosa mujer, Florilia Escobar, entrevistando nada más y nada menos que a mí.
Un abrazo y que tengan un excelente día jueves. Los asistentes, gracias por acompañarnos en este domingo de Conversación y Letras, un nuevo programa del grupo Entre Paréntesis, que hoy hace su debut en este espacio virtual. Para quienes no me conocen, todavía soy Florilia Escobar, artesana de la palabra, como yo le llamo a ese noble ejercicio de escribir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conversar y conocer a personas del quehacer literario y artístico, tan interesantes como nuestra querida escritora y gestora cultural Anida Escapica, que hoy nos acompaña. Buenas noches, Nedasca, ¿cómo te sientes en el debut de este espacio tan tuyo y tan nuestro? Estoy un poquito nerviosa porque a mí no me gusta dar entrevistas, yo no soy buena en esto de la entrevista. O sea, es mucho más fácil cuando yo conduzco el programa a cuando yo soy la víctima, por así decirlo. Bueno, ahora eres la víctima. No, es que va a ser una conversación, esto no tiene ninguna formalidad, ¿no? Es una conversación más bien amistosa para saber más cosas de ti, porque tú eres una mujer bastante importante en el medio sociocultural chileno. Pero antes de entrar en confianza, me gustaría conocer un poco a la mujer que hay detrás de la escritora, que nos hable brevemente de ti, de lo que quieras hablar de ti. ¿Cómo eres? ¿Cómo es la mujer que está detrás de la escritora y gestora cultural? Yo soy una persona terriblemente idiota. Soy sumamente mal genio. Soy súper organizada, pero me gusta que las cosas se hagan como yo digo que se tienen que hacer, porque si no, no funcionan. Me cuesta mucho, mucho, mucho a mí reconocer cuando me equivoco, pero lo hago. Soy una mamá pesada, soy una mamá exigente con sus hijos. Siempre lo he sido, sobre todo con el tema de las notas. Soy una mujer cariñosa, pero bien huraña, porque a mí me cuesta ser cariñosa. No soy tan así como hoy, amorosita, así como no eres como de piel, no. Claro. No eres como de piel, no. Claro, sí soy de piel, pero me cuesta, así, no soy tan fácil así de que cuando yo quiero, así por así decirlo, me cuesta ceder, o sea, soy muy yo. Pero eso, así soy, o sea, yo me pongo a trabajar y digo, esto lo voy a hacer y lo hago. Aunque todo el mundo me diga que no lo haga, yo lo hago, lo sigo hasta que lo tengo que hacer. O sea, soy súper obsesiva. Eso podría decir de mí como mujer. Oye, y hablemos de tu escritura. ¿Qué te motivó a escribir poesía? Principalmente, ¿cómo empezaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Descubriste que tenías esa lucecita de que habla Fray Luis de León, ¿no? Que tiene todo poeta? ¿O algo especial te motivó? Lo que pasa es que yo estudié en un colegio católico, yo estudié en un colegio de hermanas franciscanas y tuve una profesora de castellano que era la Elena Rivero Vilche, nunca me voy a olvidar de esa mujer, que a nosotros nos hacía leer, nos hacía declamar en la sala, nos levantaba de repente, ya decía número 5, ya póngase de pie, nos hacía aprendernos los poemas de memoria. La Gabriela Mistral, Pablo Neruda, César Vallejo, Rubén Darío, y a mí me gustaba la poesía. De hecho, de chica escribía, yo les hacía a veces las tareas a los compañeros ayudándolos, porque me gustaba la poesía, me mataba. Entonces siempre tuve esa vocación, era como, y me gustaba también esta cuestión de los eventos, de salir a leer, a la que leía en la iglesia, o sea, en el colegio teníamos la pastoral, yo era de pastoral juvenil, yo era la que salía en la misa leyendo, yo era la que organizaba cuando había un evento, yo era la locutora del evento, me gustaba eso. Entonces, y siempre con mis poemas entre medio, metiéndole la performance poética, me gustaba mucho la poesía, me encantaba.
De hecho, yo cuando tenía 15 años me metí al círculo de escritores de la Cisterna, porque me gustaba mucho la poesía. Ya. Y ahí empezaste entonces a ser conocida, a escribir tus poemas, a publicarlos, ¿o fue después? No, la verdad es que cuando era chica gané un premio de la Municipalidad de La Cisterna una vez por un poema y que me dieron diploma y libros, pero yo no me dediqué mayormente a eso porque cuando fallece mi papá, mi prioridad ya no fue la poesía, sino que fue la subsistencia, porque me tuve que enfrentar a mi madre, que era muy pobre ella, en cuanto a lo social, en Económico. cuanto a lo cultural, a lo económico, y una realidad diferente, porque mi papá se murió, me tuve que ir a vivir con mi mamá, y ya mis preocupaciones no eran tanto el colegio, ¿cachai? Porque yo llegaba a la casa, por ejemplo, y no había que comer, o mi padrastro le estaba pegando a mi mamá, o puta, estaban los perros llenos de garrapata, o tuve otros problemas que me alejaron de eso. De hecho, tuve que dejar también el colegio porque me fui a la casa de mi mamá porque la relación era insostenible. Entonces, tuve que dejar mi pasión por la literatura por sacar el cuarto medio, que me faltaba sacar porque yo me fui de la casa, estaba en tercero medio, sacar el cuarto, trabajar, estudiar, y quedo embarazada de mi primer hijo, Salvador. Entonces, tuve que postergar, aunque siempre escribía, mandaba concursos de cuentos, de poesía, pero no así como para publicar un libro, no. Pasó mucho tiempo. De hecho, el primer libro que se me publicó fue porque gané un premio nacional Lagar, que lo dio, el último que dio, lo dio Piñera. Y como no sabían dar un premio, porque no sabían dar el premio, en vez de darlo a la trayectoria, hicieron un concurso. Y mi hermana mandó un manuscrito de un montón de poemas míos y yo gané. Pero fue no porque yo quisiera, sino porque mi hermana los mandó, porque yo estaba con depresión, pasaba bien, a veces estaba mal, entonces tenía otros problemas. Después de eso yo como que me retomé un poco en las letras, pero de nuevo me deprimí, de nuevo tuve problemas. Entonces estaba como en un alto y bajo. Ahora, después que conozco yo al Eduardo, a mi pareja actual, Alfredo Eduardo, hubo un cambio porque logré tener una estabilidad emocional y una estabilidad económica también, que me permite a mí poder empezar a desarrollar en algo o hacer algo, porque yo tuve un gran problema de adicción a las drogas. Entonces, parte de mi rehabilitación, de mi cambio, es buscar un enfoque. ¿Y qué enfoque podían buscar? Entonces todo el mundo me trataba de decir qué podía hacer y en qué era buena, y yo me encontraba que era mala en todo, y escribo un libro. Entonces me pongo a escribir y sale Nada, que es un poemario que habla de mi autoestima, porque yo la pasé muy mal con los papás de mis otros hijos. Habla de lo que sentía de repente cuando me sentía abandonada, porque yo sufrí bastante. Yo sé lo que es la violencia intrafamiliar, yo sé lo que es la violencia de siempre. Yo después de no superarlo, porque hay cosas que no se superan. Hay heridas que te dejan cicatrices que no se borran y no se van a borrar tampoco de un día para otro. Pero después de que como que lo asumí, que como que tuve que analizar todas las cosas, analizarme yo, analizar por qué era así, qué es lo que me pasaba, empezar un tratamiento de rehabilitación, que no fue el tradicional, porque el tradicional no me servía. Tuve mucho apoyo de mi hijo mayor, del Eduardo, que como te digo, incondicional. Empecé a encontrarme con nuevo con la literatura, y después me encuentro con que aparte de la literatura hay un problema enorme para publicar. O sea, me empiezo a enfrentar, empiezo a encontrar también que hay un problema enorme en los escritores abuelitos. Había mucha tercera edad abandonada, literalmente abandonada. Y me empiezo como a motivar y me empiezo de nuevo como a embarcar en esto, y creo La Alternativa, que fue una organización que hasta hace poco funcionaba, que ahora dejó de funcionar. Pero fue también como yo creo que lo que yo estoy haciendo y lo que sigo haciendo no lo voy a parar de hacer, porque como que me motiva. O sea, el hecho de saber que hay un montón de personas que lo que le hago les sirve,
cuando las personas se sienten solas, cuando las personas se han sentido heridas, ¿cachai? Yo he tenido amigas acá que les he dicho ya, estáis bajoneadas, estáis deprimidas, ven para acá, ayúdame a hacer este libro, y se ponen a coser. Yo tuve amigas aquí que venían todos los días a ayudarme a coser libros, les sabía toda su vida, conversábamos, nos tomábamos copete, seguíamos. Entonces, a mí me sirvió como terapia. Y yo Claro. siento que lo que a mí me sirvió, una persona que yo te digo, estaba dañada, yo fumaba pasta base, entonces yo era una persona que estaba mal, o sea, no fue fácil recuperarme. A mí me sirvió. A mí, por ejemplo, incluso en mi comuna me felicitan, la gente que me conoció, me ve, no me conoce, pero a mí me sirvió porque yo encontré una motivación. Y esa Claro. motivación me llevó a conocer las falencias que habían. O sea, en la cisterna hay escritoras que no las iban a visitar nunca, que eran parte del círculo de escritores en la cisterna, y que tú le ibas a ver, tomaba once, porque fue un tiempo en que me dio por hacer queque, y íbamos a tomar once con las abuelitas. Y nos leían sus poemas, y después empiezo a darme cuenta que en regiones era lo mismo, y empiezo a organizar cosas en regiones, y empezamos a salir de Santiago a otras partes a llevar poesía. Poesía, que es una cuestión que cuesta tanto meter, enrollar, y como aparte de eso llevábamos músicos, llevábamos títeres, de repente me di cuenta que yo parecía con esos hartos circenses. Todos los que quieran venir, súbanse. Oye, Neda, mira, realmente es impresionante todo lo que tú cuentas. ¿Cómo pudiste salir de ese medio? Porque en ti hay una fuerza muy grande y todas esas circunstancias te fortalecieron el espíritu. Eso se llama resiliencia, y tú eres una resiliente, pero además de eso, tú tienes una fuerza tremenda, ¿no? Y un carisma especial que por algo yo te considero una de las gestoras culturales más importantes de la región metropolitana. Por hablar de acá, porque bueno, en otros lados también habla mucho. Y me gustaría saber, tú, referente a esto de escribir, ¿tienes alguna manía para escribir? ¿Necesitas silencio? ¿Necesitas estar sola? ¿O crees en la inspiración? ¿Te viene la inspiración? ¿Cómo escribes? A ver, lo que pasa es que yo pasé por una etapa, primero, como lo dije, de mi primer libro, Nada, que es como un vómito hacia todo lo que pasó, hacia todo lo que fue, a todo, como la despedida, y que fue como mi terapia. Pero ya después me di cuenta, porque como me empecé a rodear de escritores, llegué al Taller Sol por esas cosas del destino que te mandan a alguna parte, llegué al Taller Sol. Entonces empecé a nutrirme también, ya a reacordarme de cosas que ya no tenía, volví a los talleres. Entonces algo que me dijo Juan Cameron, un escritor, si es escritor todos los años, tiene que por lo menos terminar un proyecto. Si usted quiere ser escritora, mijita, usted tiene que empezar a trabajar, a estudiar, a analizar, a mejorarse. Un escritor siempre tiene que estar leyendo, trabajando, actualizándose. Es muy importante que usted tenga súper claro lo que este año, a lo mejor no voy a sacar un libro, pero voy a avanzar de este punto que tengo aquí a este punto que tengo acá. Voy a tener siempre un proyecto para postular, porque a veces los proyectos llegan y salen. Entonces usted tiene que tener su maquetita, su proyectito listo, cosa que, este proyecto se ajusta a este manuscrito que tengo acá. Entonces yo me di cuenta que tenía que empezar a ordenarme y que tenía que empezar a aprender cosas que yo ya no manejaba o que no me aportaban. Entonces, por ejemplo, ahora... ¿En qué momento escribes con tantas actividades? ¿En qué momento escribes tú? Es que estoy trabajando en varios proyectos. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto que es con Mónica Montero, que es un libro de poemario feminista. Entonces, yo a veces siento como que me viene la iluminación, porque a veces me viene y lo escribo, tengo un cuaderno a la antigua, porque a veces no tengo a mano, y lo escribo.
Después Sí. lo trabajo, lo voy trabajando, pero ese poema es para allá. También estoy haciendo un estudio del universo, porque quiero aprender más desde la formación de la Tierra, desde el Big Bang en adelante. He estudiado, ya lo he hecho antes, pero ahora estoy haciendo un poemario referido desde el principio, desde el Big Bang, desde la explosión hasta ahora. Y ese poemario también lo estoy trabajando. Y el otro que estoy haciendo es un análisis del Antiguo Testamento como poético, como dándole un análisis de cómo vería yo la metáfora ahora de la Biblia, del Antiguo Testamento de la Biblia. Ya, qué ¿En qué momento interesante. lo hago? Tengo mis horarios, porque yo tengo un horario que ustedes le he compartido al equipo editorial el horario. O sea, en la mañana hago los vlogs y cada día tengo una persona distinta para el blog. Algunas horas tengo el programa y, por ejemplo, yo termino los vlogs, tengo de la 1 a las 2 para almorzar y a las 3 yo me pongo a estudiar. De las 3 a las 4 yo estudio, a menos que tenga otra programación y tengo temas para estudiar. O sea, el lunes estudio Historia de Chile, el martes estudio Historia Universal, el miércoles, igual que los cabros chicos en el colegio, porque y voy viendo cómo evoluciono. Hay veces que no alcanzo a estudiar la hora que tengo que estudiar porque tengo muchas cosas que terminar, pero por lo menos me dedico 1 hora diaria a estudiar y 1 hora diaria a mis proyectos. Qué bien. ¿Y tú tienes muchos poemas que son de tipo social, ¿no? De reclamos o contestatarios? Em, ¿Con cuál de ellos te identificas más? ¿Cuál es tu poema preferido, así como para leer, como para que te ¿Lo lo puedo comenten? leer? Por supuesto, eso te iba a pedir que lo leas. Yo Yo voy a leer uno tuyo que también me gusta mucho. Yo tuve mucho tiempo muy enganchada, muy amiga con la Poesucia. Con la Poesucia vi muchas cosas de la literatura. Fuimos muy buenas amigas, hicimos muy buenas cosas junto a ella, una persona muy culta, una muy buena escritora. Y una de las cosas que hicimos juntas fue un homenaje a Pedro Lemebel. Y lo fuimos Ya, a presentar a Valparaíso. No era un evento del Juan Antonio Huefe, era un evento de los escritores sucios, que era como underground. ya, Y este es el poema que hicimos y este es un poema que yo siento muy mío. Se llama Per Farsa, Manifiesto versión sucia. Yo no necesito ponerme la máscara de poeta. Yo solo soy una mujer que le ganó la coca, una loca que le dio la vuelta al destino. Y sé cómo duele el pene en el culito y cómo duelen los cachuchazos en losi. Yo no necesito ponerme la máscara de poeta. Y sí, fui puta, pero nunca tuya. Nada era por amor en esa época. Con eso pagué la comida y la educación de mis críos. A veces me pongo a pensar en la verdad, porque la verdad es un arma muy ácida, que arde cuando no te gusta la realidad. Por eso, yo no necesito ponerme la máscara de poeta. Hablo de esos matriarcados porque yo soy una mujer realista y sé de lo que hablo. No hay peor culpa ni tragedia que quedar preñada de un drogadicta cualquiera y ser pobre, tan pobre. Y los golpes que recibes cuando no te pones en 4 patas. Y sí, muchas veces tuve que bajarme los calzones en autos de desconocidos por un poco de dinero, autos que brillaban como la caravana de la muerte. Y la familia me miraba y murmuraba entre dientes, nos falta el tío maricón o la prima maraca. Pero ellos no se acuerdan que cuando eran chicos la prima maraca le compraba los útiles y los zapatos para el colegio. Un sueño, como decía la abuela, hay que luchar, compañera. Pero mi abuela se desangró limpiando baños ajenos para terminar con una pensión miserable que ni siquiera le alcanza para comer. Por eso no necesito ponerme la máscara de poeta. Soy una mezcla extraña entre el Lemebel y el chacal de Nahuel Toro. Mi cuerpo está lleno de cicatrices que hablan de un pasado reflejado en mis escritos. Soy lo que soy, el pico en el ojo que te desmiente cuando te vienen con el cuento. Por eso es que no necesito ponerme la máscara de poeta. Soy un ave con las alas parchadas que vuela libre en un cielo lleno de buitres. Yo creo que ese poema a lo mejor no describe en total toda mi situación, porque hay cosas que se describen en ese poema que yo no pasé, precisamente.
pero creo que les pasa a muchas mujeres, creo que de repente abusan de las mujeres que están solas, se ha visto mucho en el tiempo más patriarcal que siempre abusaban. Yo me acuerdo cuando mi madre fue a Carabineros porque mi padrastro la había pegado y el carabinero le contestó, quién sabe qué le hizo usted al caballero, que por eso le pegó. Entonces eran mujeres que estaban expuestas y que no tenían ninguna defensa. Claro. Gracias por leernos tu poema, que realmente es fuerte, es bastante crudo, ¿no? Pero la vida es así, pues, y la poesía refleja también la vida, ¿no? Normalmente se escribe desde adentro, así es que felicitaciones por eso, Nedasca, y yo quisiera leer también un poema tuyo, que me gusta mucho, que es de La Bestia. A Ay, propósito a propósito de... de este libro, sí, que yo te prologué, ¿no es cierto? Yo en una parte eh, digo, la bestia de Nedasca nace de entre los residuos de las creencias religiosas y en el sentimiento de transitoriedad de la vida que camina hacia la esclavitud del ser humano, bajo el yugo del poder económico y la pérdida de los valores morales y cristianos. Después, porque tú con la bestia, ¿no es cierto? Como la bestia del Apocalipsis, ¿verdad? Tú ahí colocas a todo este, mm, este mundo, este poder, eh, el poder que tienen los grandes como para subyugarnos, como para tenernos como esclavos, el poder del dinero. Y termino diciendo lo siguiente, ya lo dijo Charles Baudelaire, los poetas no ven jamás la injusticia donde no existe, pero muy a menudo la ven allí donde dice, donde ojos no poéticos no ven nada en absoluto. Eso refleja tu poesía y termino diciendo, terminamos este prólogo señalando que, que la expresión artística tiene que tener forma y fondo. No hay obra artística sin forma, ni como tampoco existe una forma sin contenido. Tenemos entonces en Nedasca Pica y su poemario La Bestia a un artista de verdad. Y ahora voy a leer un poema tuyo que me gusta mucho y que dice así. Sangre negra. De todos los pecados cometidos, el peor fue nacer sin alma, ser una bestia de carga que todos golpean, que nadie extraña. Soy la piel de que nos sale el hollín. Soy la espalda que soporta tus látigos. Soy la hembra que penetras por diversión. Venga desde la tierra, desde el Edén perdido, pero no alcanzo a ser humano. Soy la sangre que cayó por nada, tu miseria, por toda tu miseria que sigue cayendo como la lluvia en África, que sigue gritando desde este infierno. ¿Quién diría que en el ADN también hay sangre negra? Ese poema me gusta mucho, se llama Sangre Negra precisamente. Lo que pasa es que yo cuando creé La Bestia, hice un análisis político, histórico, enorme. Y la verdad es que los negros siempre se trataron menos que nada. O sea, una cosa, a los indígenas, si bien es cierto, los trataban igual que los esclavos, pero a los negros los trataban de una manera igual y peor incluso, porque se supone que no eran personas, o sea, no son
no eran humanos, no eran bestias. Entonces, y es increíble el análisis que se hace después de tantos años que pasaron, que las mezclas genéticas que tenemos actualmente, yo creo que todos tenemos un poco de sangre negra entre la mezcla genética. Nadie puede decir que todos. venimos de un lado. A mí, el poema que más me gusta de La Bestia es La Bestia tiene hijos. Me gusta, Sí, si quieres leerlo, por favor. me gusta porque este es un realmente enojo contra todo, porque yo creo que todo lo establecido todavía no Una se ha... rabia íntima. Exactamente. La bestia tiene hijos. Estamos a punto de estallar. Se cierra la ventana y la cortina trasluce la luz. La bestia tiene hijos en todos lados. Por la patria se grita, por la dictadura se grita, por la educación se grita. Doña Josefa Palma sirve el aguardiente, los patipelados bailamos en la chingana. Viene el corregidor Sañartu, en la chimba corremos los patipelados para no terminar encadenados. En la lucha de poder siempre se juega mi destino. Queremos libertad. Adiós prostitución política, adiós corrupción política, adiós constitución política, como decía la canción, adiós general. Enterremos la constitución si ya murió el dictador, queremos libertad. Un sacerdote purificado con la virginidad de un niño. Dioses, demonios, dictadores, póngale el nombre que quiera. Se han peleado guerras, se han exterminado razas, se cansa la tierra de recibir nuestra sangre de los patipelaos que siempre miran con desprecio. Dioses, demonios, dictadores, milenios de cultura nos han puesto el pie encima. Nuestra historia está llena de generales rastreros y traicioneros. Nos arrancan dientes y alma. Nos suicidan con reglamentos que ni siquiera ellos mismos respetan. En la lucha de poder siempre se juega mi destino, mi tortura, mi exilio, mi desaparición. Dioses, demonios, dictadores, bestias, hijos de la bestia, montículos de la creación de nuestra sociedad. Suciedad que nos oprime, que nos humilla, que nos separa. La bestia tiene hijos en Chile, los ha tenido siempre. Ahora, La Bestia es un trabajo que yo también hice estudiando historia, estudié historia más encima con la Anita, con el Hugo, estuvimos viendo todo, leyendo todo lo que significaba la historia de Chile, porque la verdad, esto fue antes del estallido social que se crea La Bestia, entonces fue como la bomba estaba a punto de estallar, salió La Bestia y salió el estallido. De hecho, el mismo día del lanzamiento del libro estaba la cagada ya en el estallido. O sea, ¿te acuerdas, Florilí, que estábamos en el, ¿cómo se llama? En el Café Brasil. En el Café Brasil? En el Café Brasil. Entonces habla como de toda la farsa y la farsa que seguimos viviendo, porque en realidad con esto de la pandemia seguimos bajo las mismas reglas, seguimos bajo el mismo yugo, incluso peor ahora porque nos tienen encerrados sin poder trabajar, sin poder producir, y lo más penca del chiste que aquí siempre perdemos los pobres, porque aquí no existe clase Oye, media, estamos hablando de los pobres. Lea, y claro, y a raíz de eso yo te quería preguntar, tú que sufriste tantas carencias en tu vida, tantas cosas, tantas aventuras, tantos desastres, tantas cosas terribles que viviste, ¿cómo tienes todavía el espíritu, cómo tienes la voluntad para hacer, como dedicarte al servicio social? Porque durante esta pandemia se te ha visto en las ollas comunes, se te ha visto ayudando a la gente, y lo haces todo tan desinteresadamente, porque una persona que ha salido del medio, ¿no es cierto?, que salió, ¿no es cierto?, del medio donde tú estabas, que era bastante complicado, ¿no? Y mucha gente no sale de ahí. Tú eres realmente ejemplar. ¿Cómo deja su propio interés personal, ¿no es cierto?, para preocuparse de los demás? ¿De dónde tienes esa fuerza que... Es que lo que pasa, Florilí, es que yo creo en que estamos hechos de células y las células funcionan en conjunto a otras células. Una célula más otra célula forman la piel, forman los órganos, forman el cuerpo, y el cuerpo es un organismo que funciona a tono con todos. ¿Qué pasa? Yo me he dado cuenta que muchas organizaciones culturales, comunitarias, políticas, económicas, religiosas, llámense como se llamen, no se preocupan a veces de las células que forman parte de su organización. Yo siempre estoy preocupada de hablar por teléfono con tal persona, de darme cuenta que esa persona, por ejemplo, me pasó
que claro, decían, nos llegó una caja de mercadería a Nedasca, pero no tenemos gas. ¿Y qué pasa? Yo no tengo, antes lo tuve en un momento con mi marido, estuvimos bien de plata y ayudábamos a todo el mundo, y para septiembre regalábamos cajas de mercadería a todos los que eran de la alternativa. Pero cuando yo no pude hacerlo por razones obvias, porque la situación no es la misma, acudí al equipo editorial y entre todos ayudamos a todos. Porque Claro. uno tiene que entender que si uno está mal, el otro tiene que ayudarlo. Porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Se Eso llama crea, conciencia social. eso crea que nosotros nos queramos, nos unamos más, porque en el fondo no puede existir desigualdad. La desigualdad es lo que buscan las personas o sea, las organizaciones políticas, el gobierno busca que nosotros, que todos estemos desunidos, que todos estemos peleados. Oye, ¿qué sacamos con discutir nosotros de repente, no sé, de que él está reclamando el bono y él tiene auto, y ese tipo que tiene auto, que está reclamando el bono, no ha trabajado hace 2 años? En este momento no podemos discutir o hablar de quién está mejor, de quién está peor, de quién es más feo, de quién es más bonito. En este momento lo que se necesitan son lugares de congoja, lugares de apoyo, de que no vaya a decir, oye, ¿cómo le llevas una caja de mercadería a ese weón que nunca participa en tu evento, nunca te ayuda en nada? Pero luego está mal. A mí me molesta de repente cuando me piden plata prestada y me dicen que es prestada y después me salen con que no me la pueden pagar, porque yo ahora no puedo hacer eso. Pero si ustedes me dicen, oye, ¿sabéis qué? No tengo plata para comprar remedio, yo hablo con la gente, les pido, pucha, 1 luca, 2 lucas, hagamos una vaca, y se la junta y se le ayuda a la persona. Porque es necesario estar unidos, es necesario preocuparse de las otras personas, de las carencias emocionales también es importante. Yo de repente me pregunto, ¿por qué yo leo cuentos? Porque a la gente no los ve al tiro, pero los ve después, la gente se ríe, a la gente le gusta, se siente comunicada, se siente conectada, y uno tiene que entregar, porque uno lo que siembra viene de vuelta. Y yo siento que todo lo que yo estoy haciendo, todo esto que he hecho durante estos 5 años, me dio la capacidad para darme cuenta que con la alternativa me equivoqué en algunas cosas, pero que lo puedo hacer bien y lo estoy haciendo bien con entre paréntesis. ¿Cachai? Sí. Estoy preocupada de que con entre paréntesis llevemos a cabo un proyecto que es gigantesco, el derecho de comprar un terreno entre un grupo y darle una Oye, forma a una organización cultural antes de diferente. entrar a ese tema, nos asiste la curiosidad de saber cómo y cuándo nace la revista Entre Paréntesis, po, de la cual tú eres la fundadora. Háblanos un poco de ese. O sea, la revista Entre Paréntesis Chile parte un día que estábamos en un evento del Círculo de Escritores de la Cisterna. Lo que pasa es que estábamos viendo que mucha gente quedó afuera de la revista del Círculo de Escritores de la Cisterna. Otros estaban reclamando que, claro, sacaron 3 libros, porque habían 3 libros para presupuesto, ¿cachai? Que cómo iba a ser tan caro publicar, ¿por qué no sacamos una revista? Y nos juntamos un pintor, un artista, yo, un decimista que era Alfonso Ruiz, hablamos con José López Payacá y empezamos todos a juntarnos y dijimos, vamos a hacer una revista. Y la revista vamos a dejar que todo el que quiera venir a publicar a la revista publique. Vamos a recibir aporte al correo y vamos a sacarla. Peleamos, para que te cuento, fue una guerra pero fría, o sea, uno reclamando del otro me reclamaba por acá, otro decía que él tenía que ir en la portada porque en la portada él era un pintor famoso. Olvídate, le íbamos a sacar en marzo y empezamos en diciembre, era abril, y estábamos peleados por la revista que habíamos sacado porque no puso a ninguno de los hueones de portada. ¿Qué año fue ese? 2015. Sí, el 5 de marzo del 2015 sale la primera Entre Paréntesis Chile. Ya. Y justo estaba la guerra de los pingüinos. Entonces yo empecé a trabajar con escolares que eran amigos del Salvador, y mi hijo Salvador era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Secundarios, y ellos me mandaban textos que yo publicaba en la revista, porque más encima la gente no nos tenía mucha fe porque no teníamos una organización comunitaria detrás, sino que éramos un grupo de locos tratando de hacer una revista. Entonces nos dimos cuenta que nos hacía falta, aparte de la revista Entre Paréntesis, una organización. Entonces dijimos, vamos a hacer una organización alternativa. Ya, la alternativa le ponemos la cosa.
y empezamos a juntarnos en la cisterna y hacíamos los jotes literarios. Jote porque era una botella de vino con una Coca-Cola de litro y nos juntábamos a tomar y a comer papas fritas y a hablar de poesía y a recitar, y así empieza la alternativa. Pero éramos todos locos, o sea, nadie nos creía, nadie nos tenía ni siquiera fe. Incluso a mí una gestora cultural me dijo que mi trabajo era increíble porque yo con todo lo que dejó la ola, con todo lo que nadie quería en ninguna parte, yo lo recogía y lo ponía en la revista a trabajar. Claro. Oye, ahora la revista, entre paréntesis, es una de las revistas más importantes por lo menos que yo veo que tiene la mayor, yo creo que tiene como, se proyecta como una revista total de cultura y de arte, cosa que no hay muchas revistas de esas en el país, ¿no? O sea, lo que Porque pasa... aquí en esta revista estamos abarcando todos los aspectos de las artes, especialmente la literatura. Lo que pasa es que yo en la revista tuve hartas etapas. Por ejemplo, la primera etapa, que era la que te decía, donde recibíamos todo, estábamos todos, que todos peleábamos, que todo, pasó. Después de esa etapa, yo tuve que ordenar de nuevo la revista y necesité una editora. Y ahí tenía a La Alternativa y tuvo la primera editora la revista, que fue en el 2017, que fue Victoria Ramírez Llera, Victoria de Los Ángeles. Ella es una periodista, excelente editora, fue la mejor editora que yo he conocido, que trabajó gratis para mí en la revista, porque si le pudiera pagar, lo haría, porque corregía los textos, editaba todo, me diagramaba. Ella aprendió Publisher conmigo, porque ella no sabía ocupar Publisher, y yo aprendí de la edición de ella. Una gran amiga mía, una gran trabajadora, como te digo, después, por razones obviamente de trabajo, no pudo seguir. Entonces, Victoria aprendió unas cosas. Después se puso Arturo Ruiz, que es un filósofo, escritor que ahora está más enojado. Él también tuvo 2 meses en la revista, pero no daba el perfil de la revista, porque en la revista son escritores emergentes, por lo tanto hay que corregir textos. Hay muchos textos que llegan al correo, que uno los revisa, tienen faltas de ortografía, tienen falsas gramaticales, que yo devuelvo a esos escritores corregidos para que ellos entiendan que, porque tampoco puedo hacerle la corrección y publicarlo, porque se enojan. Entonces tenéis que trabajar con los escritores emergentes sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, oye, como que no hay mucho principiante, está la revista como teniendo otro tipo de... Por eso te digo, va pasando por etapas. Y después de la Victoria, ya la revista pasa a la Poesucia. Y tuvimos como la parte de los escritores sucios un tiempo, que eso se destacó por eso. Y después de eso, se fue la Poesucia y como que se desarmó todo, mi organización. Y vengo con Aucán y decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un equipo editorial. Y ahí fue cuando ya empezamos a buscar gente que se dedicara, por ejemplo, a la poesía, Paula Alejandra, buscamos a Paulina Correa, que era escritora de cuentacuentos, ¿cachai? Buscamos al Chamir Valenzuela, que era músico y que le gustara escribir, porque es muy fácil decir, oye, invito a un músico, pero un músico que tiene que tener cultura, tiene que hablar de otros músicos. Entonces, a la Cindy la trajimos porque necesitábamos un aspecto feminista en la revista, y que quisieran participar, y participar gratis, porque aquí no hay pago, po. Entonces fue más complejo cuando empezamos a armar el equipo editorial, porque le queríamos subir el pelo a la revista. En ese tiempo estábamos con Manuel Mamani también. Con él también estuvimos También lo tengo para entrevistar. Con él también fuimos parte, hasta que hubo unos inconvenientes particulares con él, que no pudo seguir trabajando con nosotros. Pero la revista tuvo la evolución de darse cuenta que se necesitaba un equipo editorial que cada uno escribiera distintas áreas, y que esas distintas áreas fueran entretenidas y atractivas. Y así llegamos a tener el equipo que tenemos, pues, querida Floreli, donde tú también eres parte. Lenny con la parte de cine, también fue un aporte importante, porque él me decía, oye, si yo puedo hacer una sección de cine. Y yo le decía, pero ¿sabéis de cine? Porque me ha pasado que de repente me dicen, no, yo te hago una sección, no sé, pues de derechos humanos, no tienen ni idea de derechos humanos. Y me mandó un texto y dije, ya, probemos.
y resultó bastante bien, o sea, Leni es una persona bastante preparada en el aspecto del cine. Se ve, claro. Así Se ve. también pasó con Cristina Wormer cuando le dije, oye, quiero que hagáis una sección en la revista, y me dice, ay, ya, Nedasca, me vaya a tapar de pega, pero en fin. Y después me puso La Mujer Metralleta. ¿Te das Claro. cuenta cómo le ponen a Sí. uno? Tiene esos apodos, la mujer pulpo, la hormiguita. Y Marcela Varios Arroyo apodos. Lira también, que fue una pero gran cooperación. Yo tenía vergüenza de preguntarle, yo dije, a lo mejor me dice que no, porque yo no quería sus cuentos, yo quería que ella hiciera sus comentarios de libros, porque ella Claro. absorbe los libros y siempre los veía los comentarios de los libros en su Facebook. Y también los Claro. comentarios de los eventos, incluso los ponía a veces en la revista los comentarios de los eventos que ella ponía en el Facebook. Entonces, quería darle un espacio a todo. Así como Yuray, que es cubana, que es curadora de arte, etc. Ah, sí. Sí, esa es eh, una nueva editora. Oye, Neda, ha sido pero súper interesante este encuentro, pero antes de terminar me gustaría que nos comentaras brevemente cuáles son los proyectos futuros que tienes y qué es lo que te haría más feliz si pudiésemos llevar adelante. O sea, Y, yo ahora estoy empecinada con los ojos cerrados con comprar el terreno. Este año por lo menos juntar lo más que se pueda en plata para comprar ese terreno. Un terreno que sea de la organización comunitaria, de la cual estamos, Pauli es la tesorera, Aucán Mapo el presidente, Yamil Valenzuela vicepresidente y Paulina Correa es la secretaria. O sea, lo que habría que organizar ese grupo, ¿ah? Habría que organizarlo para la personalidad jurídica, todo no, eso. sí, eso Dime. estaba listo, pero es que se bajó la sol en un minuto, entonces tuvimos que reparar eso Ah, ya, y claro. pusimos a Paulina Correa, que era, que ya escucha, al tiro dijo que sí y pudimos rellenar. Claro. Entonces ahora, justo cuando ya lo teníamos listo, nos fuimos a cuarentena de nuevo. Entonces ahora de nuevo estamos en cuarentena, esperando que pase la cuarentena, porque hay que ir personalmente a la municipalidad y hacer la solicitud y te pasan un papel. Ese papel tú lo tienes que llenar con los datos, con el nombre, que tienes que ir al registro civil, con todo eso, y ahí ya pasamos al otro proceso, pero tenemos que esperar que pase la cuarentena ahora. Claro. Pero ya lo tenemos Así al que, pausa. Mi mayor felicidad así que, sería comprar ese terreno, cosa que después ya vemos cómo construimos una casa, pero ya vamos a tener un espacio fijo, donde no nos van a echar, donde no nos van a cobrar por estar ahí, donde vamos a poder poner una radio, que es lo que yo quiero, una radio, un espacio para la música, un espacio, vamos a poder tener nuestra pequeña imprenta ahí, porque yo no puedo hacerlo en mi casa es chiquitita, un espacio donde vamos a recitar, un espacio donde tengamos plantitas, arbolitos, nos sentemos a conversar. Entonces yo quiero tener algo que sea nuestro y que quede a través del tiempo para los que vienen, porque nosotros vamos a dar un paso aquí, una pincelada a este mundo. Como decía Silvio Rodríguez, nosotros somos la prehistoria que tendrá el mañana, entonces hay que dejar algo para los que vengan, tengan una base, algo para que tengan un espacio. O sea, seguir con esto, que esto funcione, que tenga una armonía. y va a funcionar, Nedasca, porque tienes un buen equipo, puedes contar con todo nuestro apoyo y yo creo que vamos a tener que ponernos en campaña por nuestra parte también, cada uno tratar de ver la forma de conseguir algunos fondos para aportar, ¿no? Mediante algo que se nos ocurra, no sé, hablar con nuestros amigos, no sé, la cosa es que abrir un espacio cultural es estar abriendo una puerta más al conocimiento, a la participación, ¿no es cierto?, a la cultura, a la educación, a la cultura que tanta falta nos hace. Antes de terminar con este, yo creo que ya sería hora de terminar. Me gustaría que tú leyeras un último poema y después dejaríamos a los asistentes que haga cada uno, te haga cada uno una pregunta, ¿ya? Pero eh, se identifique, te haga una pregunta y que sea, digamos, algo breve porque ¿qué hora es? Más o menos, no. 21:30.
Estamos bien entonces, habíamos considerado más o menos esta hora. Así es que bueno, Nazca, ¿qué nos vas a leer? Voy a leer un poema de amor porque yo soy romántica ahora. Ay, qué rico, ya, a ver. Ojalá que les guste mi poema de amor. Vamos a ver cómo ama Nazca. Este poema es un poema que está basado en lo que decía Nicanor Parra. El poeta no cumple su palabra, sino cambia de nombre las cosas. Mi lavadora nueva. Mi lavadora es genial, tiene programación automática, agua caliente y fría, regula solo el agua según la cantidad de ropa, autolimpia el tambor. Mi lavadora saca las pelusas y tiene presecado, por lo que la ropa sale casi planchada. ¡Ay, mi lavadora! Ahora mi lavadora tengo que programarla manual, pero no importa mientras tenga lengua y dedo y mis manos cálidas para programarla. Por lo menos ahora controlo los días y las horas. No lavo a cada rato como antes, que ni siquiera alcanzaba a acumular ropa sucia. Mi lavadora está empeorando. Ahora ya no calienta el agua, solo lava con agua fría, pero por lo menos lava. A la lavadora hay que controlarle el agua. Se desbordó inundando todo el baño. Lo bueno de ahora son los pañales ultra absorbentes. Mi lavadora está empezando a olvidar cómo sacar pelusas. Apenas lavo una carga de ropa chica y no muy bien. Queda arrugada y húmeda, como si ya no entendiera lo que pasa y cómo pasa. Todos me dicen que la cambie por una nueva, que ya no sirve, que hay lugares donde las botan y que incluso las usan de maceteros para plantas y helechos, que quedan olvidadas cubiertas de tierra. Pero es mi lavadora. Estuvo conmigo desde el principio complaciéndome, ayudándome a que yo pudiera tener mi ropa más limpia. Mi lavadora ya no es automática, pero es mi lavadora. Yo la escogí dentro de un montón de lavadoras. Bien. Un aplauso, Nera. Y ahora vienen las preguntas, pues. ¿Quién desea hacer alguna pregunta sobre algún tema que no se haya tocado o para profundizar lo que aquí se ha dicho? Ofrezco la palabra. Hola, hola Flori, hola a todos. Hola. Yo quería darle las gracias por el trabajo que ha hecho, por todo lo que se hizo el año pasado, la ayuda a las personas en la pandemia, por mantenernos ahí ordenaditos, ahí con el látigo, pero sí, por disciplinarnos un poco a veces, y eso, por favor, este grupo que ha sido súper bonito y súper multidisciplinario. Eso es lo que quería mencionar. Y la pregunta, ¿qué imaginaba tu obra? ¿Por qué artilugios? ¿Por qué qué? Artilugios. Se escucha un poco entrecortado. ¿Por qué artilugios? Ah, ¿Por qué artilugios? Lo que pasa es que estuve analizando mucho el libro que iba a sacar y tenía puros antipoemas, pero no me considero antipoeta. Pero sí me di cuenta de que Nicanor Parra era un tipo que coleccionaba cosas y le ponía nombre a las cosas. Entonces yo quería buscar un nombre para que se pudieran interpretar cada uno de mis antipoemas. Y encontré que artilugio era algo que definía muy bien lo que eran estos poemas. Porque estos poemas pueden ser vistos como un chiste, vistos como una bomba, o algo que no se entiende, pero se sabe que se puede usar. Por eso le puse artilugio al libro, querida Paulina. Muchas gracias, Paulina. Yo estoy muy agradecida contigo, muy agradecida. He sido una gran amiga, un gran apoyo para cuando estábamos en la alternativa y hacíamos las tertulias con Renato Salinas, gran amigo. Y ahora que estamos en esta aventura que es Entre Paréntesis Chile. bien, gracias Neda, gracias Paulina por la pregunta. ¿Alguien más desea preguntar a nuestra invitada de honor? Yo, Lenin. Lenin, ya dime. Bueno, primero felicitar, muchas gracias por la bienvenida que hizo Nedraska. Yo por ella llegué al grupo,
por ella los conocí a ustedes, así que estoy súper agradecido. Considero que la poesía de Nebraska es bastante potente, bastante buena, bastante trabajada, es bastante inteligente. Hay muchos elementos ahí, muchos elementos. Cuando yo escucho esa poesía que yo les contaba que a mí me cuesta mucho escribir poesía, por eso admiro tanto a los poetas, siempre les pregunto, ustedes, tú como poeta, Neruda, Gabriela de Roca, Telier, Lira, ¿cuáles son tus preferidos? O sea, yo amo a Pablo de Roca, pero me gusta más la Wiener de Roca, la señora. Nicanor Parra, pucha, con Nicanor Parra me río mucho, la paso muy bien. Ahora, si tú me habláis de un poeta así que me encante, sí que me encanta, Armando Uribe. Me encanta, Armando Uribe. El que le hablaba... Uribe, sí. Ese que ese gato de yeso, ¿no? Sí. Ese Armando Uribe, es como cómico. Sí. Murió hace unos años. Murió Pero no es como murió hace poco, sí. Sí. Ahora, o sea, Gonzalo Rojas, cuando yo escucho poemas de Gonzalo Rojas, como que me dan ganas de estar con un amante, así, como que para esa poesía, como para besarse, para acariciarse. Que se ama cuando se ama. Claro, no, o sea, pero me gustan muchos poetas. Por ejemplo, me gusta mucho la Graciela Huinao, que es una poeta mapuche también. Pero así como favorito, sí, yo dejaría a Armando Uribe, me gusta mucho Armando Uribe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere hablar, hacer alguna pregunta, Neda? No, parece que no, nadie, estamos listos. Ya. Estamos listos, entonces. Yo encuentro que ha sido Matilde una quiere tarde. hablar. Matilde quiere hablar. Matilde. Hola, Hola Matilde. chiquilla, ¿cómo están? Bien, Matilde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo nos ves? Súper bien, súper bien. Oye, me gustaría preguntarte, Nedasca, primero, ¿en qué te inspiras para escribir y para escribir tu poesía? Es que mi inspiración se basa en muchas cosas. De repente hay textos que se basan en lo que veo. Porque yo, por ejemplo, una vez hay un poema que se llama La sangre nos une, y es un poema que habla de una niña que es violada por su padre. Y eso se me inspiró en una niña del Sename que pasó por mi casa alguna vez, y que el papá la violó junto con otros 2 hombres porque estaba drogado, entonces hicieron como una partusa con ella y quedó embarazada. Entonces yo me basé en eso para escribir, porque hay realidades que hay que decir, hay que decir las cosas por su nombre, como pasan. Y a veces hace falta un poco choquear a la gente, así como las cabras muestran las tetas cuando protestan, yo protesto con mi poesía diciendo las cosas como son. O sea, mi inspiración se basa en eso. Yo creo que siempre he sido un ente social y me gusta gritar las cosas que pasan para que el mundo se entere, porque hay gente que piensa, por lo menos yo creo que ahora no tanto, pero hay gente que piensa que hay cosas que pasan en la teleserie nomás, pero hay cosas que sí pasan en la vida real. Claro. Oye, otra cosa, aparte de eso, yo te quiero felicitar como persona, como mujer y como trabajadora social. Me gusta mucho lo que haces y cómo lo haces. Soy una admiradora tuya y ojalá que tengas tanta fuerza. Y me pregunto, ¿en qué momento te cansas? ¿No? Yo de repente caigo así, igual que como caen los árboles, y ponte tú, me acuesto a las 8 de la noche y son las 12 del día y me estoy levantando. Pero cuando yo caigo a dormir, nadie en la casa se atreve a despertarme. De repente me pongo a trabajar en la revista o trabajar en un libro y me amanezco toda la noche y al otro día y nadie me despierta. Ahí duermo. Ahí como descanso cuando ya terminé, como que no puedo descansar si no he terminado algo.
Ya, qué bueno. Oye, otra cosa, antes que se me olvide, porque esto, también es bueno decir las obras que hacen como trabajadora social, como poeta, qué sé yo, como persona. ¿Sabes tú que me llamó mucho la atención cuando el año pasado tú me enviaste un mensaje por Messenger y me preguntaste si estaba bien y si yo necesitaba algo? Eso habla muy bien de ti como ser humano. O sea, tienes un corazón noble y dulce y humano. Y eso para mí es grandioso, conocerte y ser parte también de todo tu entorno. Así que eso me honra y te felicito y feliz de que te hayas cruzado en el camino mío. Así que eso, felicidades, Nedasca. Gracias, Matilde. Sí, el año pasado, en el momento más crítico, mandamos 250 mensajes, ayudamos a 100 personas de esos 250 mensajes, porque algunos necesitaban psiquiatra y psicólogo, porque estaban con depresión. Y tuvimos amigos que son psicólogos y son psiquiatras que dieron terapia a esas personas de forma voluntaria. También le hicimos llegar mercadería, también hicimos llegar plata en efectivo, para que pudieran comprar algunas cosas. Dábamos 20.000 pesos a las personas, no podíamos dar más en realidad, pero porque a veces no necesitáis mercadería, necesitáis plata para comprarte el gas, para comprarte un remedio, no sé. Sí, claro que sí. Así que eso, pues te felicito, me gusta mucho tu obra social. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ti, Matilde. Gracias a ti, Matilde, por preguntar a todas las personas que estuvieron presentes esta noche, que todavía están. Creo que nuestro debut ha sido todo un éxito. Espero que podamos seguir. El próximo domingo vamos a tener al poeta Renato Salinas. Él va a ser nuestro entrevistado. Así es que ojalá vengan todos, ojalá nos sigan acompañando para que este programa continúe, pues, ¿no? Y siga creciendo y sigamos mejorando en todo sentido. Así que muchas gracias y buenas noches. Que cuídense. Nedasca, ha sido grandioso entrevistarte. Ya sabemos de dónde nace tu fuerza, sabemos mucho más de ti y eso nos acerca más a tu pensamiento, nos acerca más a tu trabajo y te vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y ten la seguridad de que hay mucha gente que en este minuto está interesada en la revista. Por ejemplo, un escritor amigo de Uruguay que ya mandó un trabajo y sale en la revista, ¿no es cierto?, de ahora de abril. Él es un gran escritor, fíjate, además escribe ensayos, en fin. Y nosotros creo que nuestro deber también es tratar de interesar a gente de afuera importante para que publique nuestra revista y cada día se mejore más. Claro. Ese sería como nuestro trabajo al mismo tiempo. Así es que bueno, eso sería Nedasca, un millón de gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y no podía ser otra persona sino tú que ideamos este programa, ¿verdad?, en nuestra primera entrevistada. Así es que muchas gracias a todos de nuevo, buenas noches, cuídense y ojalá termine pronto esta cuarentena y que que recapacite nuestro presidente y apruebe el tercer retiro del 10%. Exactamente, ojalá que recapacita. Sí, recapacita Piñera. Buenas noches, chiquillos, buenas noches. Gracias a todos.